Vamos a empezar el desarrollo de el tema triángulos semejantes. Vamos a mirar cuáles son los casos de semejanza en dos triángulos. Entonces, comenzamos. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son congruentes y sus lados son proporcionales. Entonces acá hacemos uso del tema anterior. El tema anterior era polígonos semejantes y ahora tenemos triángulos semejantes. Hay tres casos de triángulos semejantes. El primero, vamos a mirar los casos. El primero es ángulo, ángulo, ángulo. El segundo es lado, ángulo, lado. Y el tercero es lado, lado, lado. Es decir, si los triángulos cumplen una de estas tres condiciones, pues son semejantes. En este caso, que tengan los tres ángulos congruentes. Que tengan dos lados proporcionales y un ángulo congruente. Y que tengan los tres lados congruentes. Entonces tenemos tres ángulos congruentes, dos lados proporcionales y un ángulo congruente, y tres lados congruentes. Tenemos acá una figura, esta figura, que corresponde a dos triángulos. Y vamos a mirar si estos dos triángulos son semejantes. Entonces tenemos que identificar si se cumple uno de estos criterios de semejanza. Ellos le llaman criterio de semejanza. Entonces, ¿cuál de esos tres criterios se le puede cumplir aquí? O puede que no se le cumpla ninguno. Entonces miremos primero si tienen un ángulo congruente. Aquí tenemos este ángulo y este ángulo. Resulta que este lado tiene su prolongación en el otro triángulo y este lado tiene su prolongación en el otro triángulo. De manera que aquí se está formando dos ángulos. Cuando las dos rectas se cortan en este punto, se forman dos ángulos. Y esos dos ángulos son semejantes, o son congruentes, perdón, porque se llaman opuestos por el vértice. Dos ángulos que se forman al cortarse dos rectas. Entonces, este ángulo y este ángulo son iguales por llamarse opuestos por el vértice. Entonces ya tenemos dos ángulos iguales. Ahora miremos si tiene lados proporcionales. Entonces aquí tiene 8 y aquí tiene 3. Aquí tiene 8 y aquí tiene 3. Entonces, 8 es a 3 como 8 es a 3. Multiplicamos extremos y medios. 8 por 3 igual a 3 por 8. 24 igual 24. Como se está cumpliendo la propiedad fundamental de las proporciones, producto de extremos igual producto de medios, te podemos decir que esos lados son proporcionales. Por lo tanto, ¿cuál criterio es el que los identifica? El criterio este. El criterio lado, ángulo, lado. Ángulo congruente y lados proporcionales. Bueno, acá tenemos otra figura. En esta figura, ¿qué ha pasado? Que se trazó una paralela a uno de los lados del triángulo. Y esa paralela, ¿qué hace? Hace que se creen dos triángulos y esos dos triángulos son semejantes. ¿Y cómo lo demostramos? ¿Con qué criterio? Resulta que aquí se formó el triángulo ABC y el triángulo DEC.
y vamos a mirar si los ángulos son congruentes. Entonces tenemos que el ángulo A es congruente con el ángulo D. El ángulo B es congruente con el ángulo E. Y el ángulo C es común para ambos triángulos. Miren que dentro de la definición de cada triángulo está la letra C. La letra C está incluida de manera que estos dos triángulos son semejantes ¿por cuál criterio? Por el criterio ángulo, 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 porque los tres ángulos correspondientes son congruentes. Tenemos otra figura muy semejante a la figura del ejercicio anterior. Una recta paralela a uno de los lados y eso determina dos triángulos semejantes. Y son semejantes ¿por qué? Porque este ángulo es congruente con este ángulo es congruente con y este ángulo es común a todos. Entonces el criterio de semejanza aquí es ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ya? Ahora me piden que calcule los lados desconocidos, entonces empezamos calculando y. Entonces yo digo, 15 es a 5, como y es a 6, porque son los lados correspondientes de las dos figuras. 15 por 6 igual a 5 por y. 90 igual a 5y. De manera que y es igual a 90 sobre 5, por lo tanto y es igual a 18. Tengo el primer lado desconocido. Ahora voy con el segundo. Digo, 15 es a 5 como x es a 4. Recuerden que la proporcionalidad debe establecerse de tal manera que no haya equívocos. Aquí lado más grande con lado más pequeño, lado más grande con lado más pequeño. ¿Ya? Bueno, ahora multiplicamos extremos y medios. 15 por 4 igual a 5 por x. 15 por 4 da 60 igual a 5x. Despejo x, entonces aquí me queda igual a 60 sobre 5. Entonces x es igual a 12. Que ya tengo los dos lados desconocidos de la figura. Espero que estos tres ejercicios le hayan aclarado las dudas sobre este tema de semejanza de triángulos, con tres criterios de semejanza que son ángulo, 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 lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Muchas gracias.